tabla semántica es una técnica visual para evaluar la validez de un argumento o determinar la satisfactibilidad de una fórmula lógica. Estas tablas son útiles porque nos permiten solucionar problemas de lógica de manera estructurada y verificar inconsistencias. Veamos cómo funciona con este ejemplo simple. Acá tenemos P o Q y negación de P. Para empezar a solucionar esta expresión, primero vemos que ella es verdadera solo si ambas partes lo son, donde vemos también que es de tipo alfa porque es una conjunción. Sabemos que el nodo principal es P o Q y negación de P, o sea la expresión completa. Entonces descomponemos la conjunción en dos fórmulas, que es P o Q y negación de P. Y construimos la tabla semántica. Empezamos con la fórmula completa, con el nodo principal, P o Q y negación de P. Y después cogemos primero P o Q, donde observamos que es de tipo beta, y vemos que debemos crear dos líneas, donde una donde P es verdadera y otra donde Q también lo es. Y para la negación de P, P debe ser falso. En la línea izquierda, donde tenemos a P, encontramos una contradicción porque P no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y en la línea derecha, donde está Q, no hay contradicciones porque Q puede ser verdadero mientras Q es falso. Esto nos dice, en conclusión, que la fórmula es satisfacible al menos en una interpretación en la línea donde Q es verdadero y Q es falso, que la hace verdadera. Bueno, en este video voy a hablar de la forma normal conjuntiva. Voy a empezar diciendo una breve definición sobre el tema, que es la siguiente. La forma normal conjuntiva es una forma estándar en la lógica proposicional que se caracteriza por ser una conjunción en disyunción de literales. En otras palabras, es un producto de sumas. Para hablar de la forma normal conjuntiva tenemos que hablar de los masitérminos. ¿Por qué? Porque los masitérminos cumplen una función muy importante y muy fundamental en la forma normal conjuntiva por lo siguiente: nos ayudan a reducir las expresiones lógicas, lo cual nos ayuda a su simplificación, nos ayuda a facilitar la evaluación de las expresiones lógicas, también nos permite la aplicación de las reglas de inferencia y también nos ayuda al fundamento en la lógica de predicados. Como vemos, los masitérminos cumplen una rama muy importante en la forma normal conjuntiva. Pero, ¿qué son los masitérminos? Acompáñenme. Bueno, en este video voy a tocar un poquito más a fondo el tema de los masitérminos. Antes quiero decirles que un masitérmino, dada una función cualquiera, es la suma de todas sus variables individuales o complementadas individualmente. Aquí voy a hacer un pequeño ejemplo con esta función que tengo en el tablero. Dice que la función f la podemos transformar en masitérmino como lo siguiente. Acá tenemos las variables que nos da la función, las podemos transformar así: a más b más c más d. Esto es un masitérmino porque todas las variables están sumándose individualmente, como también podríamos hacer otro masitérmino como lo siguiente: a más b complemento más c complemento más d. Esto también entraría a ser un masitérmino porque todas las variables, a pesar de que están complementadas, todas las variables están sumándose individualmente. También podría ser un masitérmino como a complemento más b más c más d complemento. Sería casi lo mismo que en la parte de arriba, solo que en este caso estaría la a y la d en complemento. Lo que sí no sería un complemento, un masitérmino, perdón, es si tendríamos a más b más d. Aquí no sería un masitérmino porque nos faltaría una variable que nos da la función, que en este caso sería la c. Tampoco sería un masitérmino si tuviéramos a
más B más C complemento con D. Aquí ya no sería un masitérmino porque tenemos a la C y la D que están agrupadas por el complemento, lo cual no están sumándose individualmente. Y recordemos que un masitérmino es la suma de todas las variables individuales o complementadas individualmente. Por eso en este caso no serían más. Aquí ya tenemos unos ejemplos más claros de lo que es una forma normal conjuntiva. Tenemos dos funciones, función f y función h. Antes de eso tenemos que decir que una función, para saber si es de forma normal conjuntiva, tenemos que saber que esta está expresada por el producto de masitérminos. Por ejemplo, función f. Función f, aquí podemos decir que está expresada por el producto de dos elementos y cada uno de estos elementos son masitérminos, por lo cual está expresada por el producto de masitérminos, por ende es una forma normal conjuntiva. Caso contrario pasa con la función h, donde sus variables no están expresadas con masitérminos, por lo cual esto no es un masitérmino, por lo cual no es una forma normal conjuntiva. Caso contrario sería si yo le aplicara esto la ley distributiva, que lo transformaría en A más B más C, A más B más C. Aquí ya podemos ver que sí es un masitérmino, por lo cual esto sí sería una forma normal conjuntiva. Forma normal disyuntiva es una forma estándar en lógica proposicional donde una fórmula se escribe como una disyunción de conjunciones. Como características tenemos que cada término está compuesto de literales unidos por i, que los términos están unidos entre sí por o, y como ejemplo general tenemos a y b o negación de c y d. En cuanto a los pasos para convertir una fórmula a forma normal disyuntiva, primero debemos eliminar sus implicaciones. También utilizamos las leyes de Morgan para simplificar negaciones y aplicamos ley distributiva para ordenar en términos disyuntivos. En el siguiente ejemplo mostraremos cómo cambiar esta expresión a forma normal disyuntiva. Entonces, tenemos aquí la expresión P, entonces Q y P o R negada. Empezamos primero que todo deshaciéndonos de sus implicaciones. En este caso tenemos P, entonces Q, la cual se reescribe como negación de P o Q, sabiendo que esta es su equivalencia. En la segunda parte de la expresión tenemos P o R negada. Vemos que se le puede aplicar ley de Morgan negando cada uno de sus literales y cambiando su unión de O por I. Ya teniendo la expresión así, le aplicamos ley distributiva en la cual empezamos distribuyendo cada parte de la primera expresión sobre cada parte de la segunda expresión de esta manera, quedándonos negación de P o Q y negación de P, y negación de P o Q y negación de R. Ya teniendo la expresión así, vemos que se le puede seguir aplicando ley distributiva. Entonces, en la cual vamos de la siguiente manera: P y negación de P, Q y negación de P, P y negación de R y Q y negación de R. Cada una de estas conectada con la unión O en cada una de sus partes. Ya para hacer la simplificación final, en la cual ya quedará nuestra forma normal disyuntiva, de la cual nos queda negación de P y Q o negación de R y Q. Bueno, en este video voy a hablar de la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva por tableros semánticos. Voy a dar una pequeña representación del tema, que es la siguiente. Quiero decir que un tablero semántico es una herramienta útil para derivar las formas normales disyuntivas y conjuntivas de una fórmula booleana.
La forma normal disyuntiva es la disyunción de conjunciones, mientras que la forma normal conjuntiva es la conjunción de disyunciones. Y un tablero semántico prácticamente nos ayuda a identificar las combinaciones de valores de verdad y simplificar las expresiones booleanas. Por ejemplo, acá en el tablero vemos dos ejemplos que nos da y nos dice que es un tablero semántico. Por ejemplo, nos dice que es un árbol con raíz, donde se aplican dos pasos que es la inicialización y la reducción. Aquí también vemos los dos ejemplos del segundo paso que les dije, donde nos dice el algoritmo, nos da un ejemplo de la inicialización y nos da un ejemplo de la reducción. En esta parte del video les voy a contar algunos pasos que nos dice que debemos hacer en los tableros semánticos. Por ejemplo, el primer paso nos dice que tenemos que colocar las fórmulas del conjunto que estamos analizando. El segundo paso nos dice que debemos aplicar ciertas reglas para reducir las fórmulas del árbol a otras más sencillas. Y otro paso nos dice que también cada rama del árbol representar un escenario en el que estudiamos si se puede satisfacer todas las fórmulas. En el siguiente video a continuación les voy a explicar un poquito. En esta parte del video les voy a decir otras dos reglas, otros dos pasos que nos dice que debemos hacer en los tableros semánticos. Por ejemplo, el primero nos dice que si en una misma rama aparece una fórmula y su negación, esta rama cierra. ¿Por qué? Porque representa un escenario imposible. Otro paso nos dice que si todas las ramas cierran, el conjunto es insatisfactible. Bueno, en esta parte del video ya voy a dar un ejemplo de lo que es un tablero semántico y la construcción de un tablero semántico. Por ejemplo, aquí ya vemos, tenemos aquí una fórmula con cada una de las cláusulas. Como primera medida vamos a pasar a construir la rama, que es la primera rama con cada una de las cláusulas. Debemos tener en cuenta que para los tableros semánticos primero se descomponen los alfa, que son las conjunciones, y luego los beta, que son las disyunciones. Como segunda parte tenemos que escribir las cláusulas una debajo de otra y pasamos a descomponer las conjunciones como ya lo decía anteriormente con los alfa. Aquí ya descompusimos la conjunción que es R y P. Aquí debemos tener en cuenta que para saber si es cerrada o abierta, si en la misma línea por donde está escrita la componente está su complemento, o sea lo anterior, o sea lo no R o lo no P. Podemos mirar que no encontramos ninguno de los complementos, o sea esta rama se vuelve abierta. Luego pasamos aquí a descomponer las disyunciones, que ya sería esta de acá, la primerita, donde volvemos a escribir las cláusulas una debajo de otra, como ya lo mencionaba anteriormente. Ponemos aquí las cláusulas, ya vemos acá las cláusulas, ponemos acá lo que ya simplificamos, que es R y P de la conjunción anterior. Listo, aquí ya llegamos acá a esta parte donde es no P, no Q, y como tenemos que tener en cuenta que como es un no, partimos las dos, aquí en las dos ramas, ponemos no P o no Q. Volvemos a hacer el mismo paso que dije anteriormente, vemos a mirar en cada una de las líneas por donde va el componente está su complemento. Aquí podemos ver que para no P está su complemento P, entonces esta rama se vuelve cerrada. Aquí ahora volvemos a ver lo mismo con la Q, vemos que no se me cayó el video, pero estábamos acá en la Q, donde podemos ver que ya vamos a simplificar, por llamarlo de alguna forma, la Q. También vemos que es una disyunción, entonces vemos que es el método para simplificar R o no Q. Tenemos que ver si en la línea también se encuentra el complemento de R. Vemos que no está el complemento de R, entonces esta rama se vuelve abierta, perdón. Y aquí vemos que la Q sí tiene su complemento, por lo que esta rama se vuelve cerrada. Para encontrar la satisfacibilidad de la fórmula, tenemos que ver si alguna variable, por llamarla de alguna forma, se encuentra abierta, por lo que acá vemos que la R es una rama que se encuentra abierta, por lo que esta fórmula tiene una satisfacibilidad, por lo que es verdadera. Forma normal prenexa.
Esta forma es una manera de describir fórmulas lógicas en la que todos los cuantificadores aparecen al principio de la fórmula, seguidos por una parte cuantificable libre de cuantificadores. Veremos un ejemplo simple para entender cómo convertir una fórmula a su forma normal prenexa. Supongamos que tenemos la siguiente fórmula lógica. Para todo x, x cumple p, entonces para algún y cumple q y x cumple r. En cuanto al primer paso, lo que debemos hacer es eliminar la implicación colocando su equivalencia y sabemos que lo que debemos negar es a p de x. Y cambiamos el símbolo que los une, el entonces, por o, quedando la fórmula de esta manera. Para todo x, x no cumple p, o para algún y cumple q y x cumple r. En el paso 2, movemos los cuantificadores al frente, ya que lo que queremos poner es poner todos los cuantificadores al principio de la fórmula. En este caso ya tenemos el cuantificador universal al principio, pero necesitamos mover el cuantificador particular al frente de la fórmula, que sigue después del cuantificador universal, quedándonos de esta manera. Para todo x y para algún y, x no implica p, o y cumple q y x cumple a r. No es necesario renombrar las variables, ya que está en forma normal prenexa, con todos los cuantificadores al inicio. En cuanto a los resultados, tenemos que queda de la siguiente manera. Para todo x existe algún y tal que x no cumple p, o y cumple q y x cumple r. La clave de la forma normal prenexa es que facilita el análisis y manipulación de las fórmulas al tener todos los cuantificadores en una posición estándar al inicio. Bueno, en esta parte del video voy a hablar de la forma normal de Scolen. Voy a empezar hablando sobre una pequeña introducción que nos deja entender un poquito más el tema. Esa nos dice que la forma normal de Scolen es una técnica que se utiliza en lógica para convertir fórmulas lógicas en formas más simples y sencillas de trabajar. Además nos dice que esta técnica nos ayuda a resolver problemas de satisfacibilidad y validaciones lógicas. Además de eso, también les quiero contar una pequeña definición que nos ayuda a entender y a comprender un poquito más el tema a profundidad. Esta definición nos dice que la forma normal de Scolen es una forma de representar una fórmula lógica en la que todos los cuantificadores universales están al principio de la fórmula, seguidos de todos los cuantificadores existenciales. También nos dice que estos cuantificadores existenciales luego se eliminarán y se cambiarán por constantes de Scolen. Estos últimos dos temas que toqué los podemos ver en algunas reglas de Scolen que les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, una de las principales reglas de Scolen dice que es la reorganización de cuantificadores. Otra regla de la forma normal de Scolen es la eliminación de los cuantificadores existenciales, que ya es un tema que había tocado. Y otra regla es la introducción de constantes de Scolen, que es cuando se cambian los cuantificadores existenciales y se ponen las constantes de Scolen. Más adelante vamos a tocar un poquito más sobre ejercicios donde podemos ver estos temas. Bueno, en esta parte del video ya vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tocar algunas de las reglas que mencionábamos anteriormente. Para eso quiero recordar las reglas, vamos a recordarlas, que decía que una de las reglas decía que el reordenamiento de la fórmula era necesario cuando el cuantificador existencial estaba por delante del cuantificador universal. En ese caso se tendría que reordenar la fórmula para que el cuantificador universal quedara por delante del cuantificador existencial. Otra de las reglas decía la eliminación del cuantificador existencial y otra de las reglas decía la introducción de la constante de Scolen. Para ver estas reglas a profundidad vamos a tocar los siguientes ejemplos. Por ejemplo, acá vemos que el cuantificador universal está por delante de esta fórmula y que la presigue un cuantificador existencial. Lo que vemos ya acá en el desarrollo de esta fórmula
donde vemos ya que el cuantificador existencial se elimina, que el cuantificador universal baja solito y que la variable que está ligada al cuantificador existencial, que es la y en acá, es cambiada por una constante de Skolem en el desarrollo de la fórmula. Lo mismo pasa en el ejemplo número 2, perdón. Acá en el desarrollo de la fórmula podemos ver que estas dos últimas reglas se cumplen. Acá en el desarrollo del ejemplo número 2, ahora sí, podemos ver que las tres reglas se cumplen. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay un cuantificador existencial por delante del cuantificador universal. Lo que tenemos que hacer es reordenar la fórmula para que el cuantificador universal esté por delante del cuantificador existencial. Ahí ya cumplimos la primera regla. Ahora, lo que tenemos que hacer es la eliminación del cuantificador existencial, que se elimina, y la variable que está acompañando el cuantificador existencial, que es la x, es cambiada por una constante de Skolem, que en este caso sería la c, lo cual ya en el desarrollo de la fórmula vemos que las tres reglas se cumplen, lo cual ya podemos ver cómo se cumplen y cómo se tocan las reglas en una forma normal de Skolem.